ciencias de la comunicación y nos está hablando de su experiencia, de todo lo que ella ha realizado en tantos años que tiene en los medios de comunicación. Y Pati, me gustaría preguntarte, bueno, estábamos con el programa que me decías que era Entre Mujeres, el primer programa que tuviste, ¿será? Sí, correcto? Fíjate que este programa de Entre Mujeres sale porque yo hace muchos años, no sé si recuerdas a Virginia Lemet, que todavía vive. Ella tenía un programa que se llamaba De Mujer a Mujer en México, en la televisión, los sábados, y me encantaba porque hablaba de la vida de George Sand, de aquellas mujeres que trascendieron en época, y dije, yo quiero un programa así. Entonces, ¿por qué se llamó Entre Mujeres? Y ahí va y me pasó un detalle el primer día del programa. Resulta que este programa, bueno, ya me quedé en que conseguí los 4 patrocinadores y empiezo con mi programa. Quiero que sepas que el peor programa del mundo de radio fue mi primer programa. Estaba yo muy nerviosa, llevaba escrito y no sabía qué decir, cada rato decía la hora y la temperatura, por ejemplo son las 10:20 de la mañana, tenemos una temperatura de 25 grados y cada rato porque estaba tan nerviosa. Y me acuerdo que cuando entra la entrada del programa, donde decía entrevistas a lo más destacado de nutrición, medicina, venía escuchando en la radio el que era director de una clínica hospitalaria aquí en Saltillo y me habló por teléfono y salió la felicitación al aire. Oiga, la felicito por este programa, era lo que hacía falta. Estaba yo tan nerviosa que no supe ni qué contestarle. Desafortunadamente ya falleció, pero para mí fue muy grato. Era un programa a las 10 de la mañana, igual que los sábados a las 10 de la mañana, y resulta que en Multicinemas, como entró, me regalaba pases para regalar al cine. Entonces yo decía, yo no lo voy a regalar, quien me llame le voy a regalar un pase. No, dije yo, voy a hacer preguntas y que me conteste correctamente la pregunta. Entonces la primera pregunta que hice fue, ¿quién estaba como presidente en México cuando los hermanos Lumière introducen a través de un francés el cine en México? Ay, qué preguntas tan difíciles. No, pues resulta que me habla uno y me dice, Porfirio Díaz. No había Google para que tú entraras a ver. Porfirio Díaz, yo, gracias, y le cuelgo el teléfono. Y yo, de lo nerviosa que estaba, y me acuerdo que me volvió a llamar, oiga, ¿y a dónde tengo que pasar y qué tengo que hacer para recoger los pases? No, el peor programa y lo tengo grabado porque fue un desastre. Y ese fue mi primer programa. Esos primeros programas que me imagino que después de un primer programa ya la experiencia te va dando, pues ahora sí, la habilidad de estar, por ejemplo, en la actualidad con la cámara, estar hablando, estar con la iluminación. Eso todo te lo va dando la experiencia. Así es. Ya después de que ya adquiriste esa experiencia y pasaste ese trago amargo de ese primer programa, pues obviamente todo ya después, en la práctica, pues se va haciendo más, ya se va normalizando, ya te vas relajando. Después de este programa vinieron más. Platícanos, ¿qué vino después de este programa? Bueno, de este programa yo dejé la radio, incluso lo dejé en pausa 2 años porque entré a estudiar la maestría en una universidad, la maestría en educación, y era los sábados todo el día. Entonces dejé yo en pausa terminando la maestría, que me sirvió mucho en el ámbito educativo. Regreso yo a la radio y ya no estaba el 100.9 FM porque lo habían cambiado a la máquina, porque empezó como Estéreo Vida, Estéreo Romance, y luego ya cambió a la máquina y ya no era el público al que llegaba yo en la máquina. Entonces paso yo a lo que era el 610. Sí. Y de ahí empieza en Radio Lobo, busco el contador René Robles y le digo al contador, oiga, contador, pues el programa, pues dale para adelante. Entonces continué ahí y ya después se vende Radio Lobo y ya se queda mi programa de ahí de Entre Mujeres. Pasa el tiempo porque me meto mucho al área de la docencia. Trabajé como también coordinadora académica, estuve en el área de control escolar, fui como docente y ya fui dejando la radio. Cuando vuelvo a retomar otra vez la radio, me invitan a una entrevista, un programa que se llama Zona de Negocios, de Javier Medina. Entonces me dicen, oye, es que hay mujeres que también son emprendedoras, se enfocan mucho, es de lunes a viernes, ¿no te interesaría venir los viernes
a hablarle a las mujeres. Sí, claro que sí. Entonces yo tenía negocio y me fui y estuve haciendo este negocio de Zona de Negocios los viernes. Invitaba a emprendedores que nos hablaran acerca de esos obstáculos que se presentan. Es parecido al programa donde tuve la oportunidad. Exactamente. Ya de ahí retomé, ya en este último programa sea Punto de Negocios, tu punto de encuentro con los negocios, que déjenme decirles que aquí Miguel estuvo con nosotros en mi último programa, que fue ahora en el mes de julio, y nos habló acerca de su proyecto, el proyecto que tiene, porque a veces piensan que tener un negocio es algo muy sencillo y es algo muy difícil. Sí. Yo tuve un negocio de comida que de veras, si yo hubiera tenido alguien que me hubiera asesorado, no me hubiera metido en el negocio de comida, porque realmente es un negocio que te atrapa mucho y te demanda mucho y es muy cansado. Después de ese programa, los domingos hago un programa infantil que se llamó Reino Kids en 610 AM y era los domingos de 10 a 12. Entonces, aquí ya viene la situación. Una pregunta aquí, Pati. Estás hablando de un programa entre mujeres, después de Punto de Negocios. ¿Y cómo es que das el brinco a un programa infantil? Me dicen, Irma andaba buscando a alguien que hiciera un programa infantil. Dije, yo entro al programa infantil. Siempre tú decías, sí, yo siempre soy. Entonces, esa es la actitud. Como a mí me gusta mucho, cuando hasta mi hija estaba chiquita, en aquel entonces estaba en boga las muñequitas. Ajá. Entonces dije, yo voy. Pero era lo que iba a decir, cuando tú entras a un programa, en radio puedes meter lo que tú quieras, pero ya cuando lo transmites en las redes sociales y sobre todo en Facebook, ya vienen los derechos de autor. Claro. Entonces empezaba yo con las muñequitas y nos tumbaban la transmisión. Y no se diga cri-cri, apenas ponía cri-cri y me tumbaban la transmisión. Entonces ahí es ya cuando tú empieces a ya enfocarte más en el contenido que enfocarte en la música. Sabemos que la radio es música y que la música es importante, pero ya si lo vas a transmitir en las redes sociales, sí tienes que pensar en ese elemento que son los derechos de autor. Sí, es muy importante porque también, como mencionas tú, en ocasiones, fíjate, cuando yo estoy dando una clase, pongo la música y de repente la gente me dice, profe, no se escucha nada. Pues obviamente porque bloquean por los derechos de autor. Exactamente. Entonces, eso es algo muy importante. Hay tantas mujeres en la actualidad que tienen tantos proyectos, Pati, pero también hay mucho miedo. Hay jóvenes que yo les veo tanto talento, sobre todo en mujeres, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa seguridad? ¿Será la actitud? A través de los tiempos van pasando y se va mermando esa seguridad. Como yo te veo a ti, te escucho y me imagino que en tu juventud eras tremenda. O sea, decías a todo que sí, querías hacer un proyecto, te sentabas, escribías. En la actualidad, ¿cómo ves a los jóvenes? Fíjate que es donde uno puede pensar, y como docente es donde yo me encuentro con esta situación. Los jóvenes están tan acostumbrados a obtener las cosas que no tengan esfuerzo. Ajá. Si les implica esfuerzo, ahí como que se detienen. Entonces, al no buscar el esfuerzo, su actitud es más pasiva. No es tanto de buscar. Yo, por ejemplo, me hubiera gustado que hubiera habido una cabina como esta cuando yo estaba estudiante. No teníamos, es más, aprendimos fotografía con la cámara, nos la dibujaban en el pizarrón. Entonces tú vas buscando a ver qué estaciones de radio te decían, a ver, hazme esto, pues íbamos allá en la Secretaría de Educación Pública, que estaba Carlos Recio, él estaba en el Departamento Audiovisual, ahí íbamos y grabábamos nuestros proyectos que nos daban, entonces vas y buscas. Entonces, esa es una de las habilidades que tú debes de desarrollar, el decir el cómo sí. A mí no me digas no, y esto lo están buscando las empresas, y creo que ahorita las universidades de ahora se están enfocando en las habilidades duras, pero se están olvidando de las habilidades blandas, que ahorita las empresas están invirtiendo mucho en las habilidades blandas, en decir el trabajar en equipo, en liderazgo, en comunicación, porque es impresionante que estas nuevas generaciones no saben escribir ni un correo electrónico. A mí me mandaban un correo electrónico y decía asunto, y me mandaban toda la problemática en el asunto, y no me mandaban nada en el texto, cuando el asunto tiene un objetivo que tiene que llevarse a cabo. Yo siento que estas redes sociales o esta tecnología los ha hecho ser más pasivos. Y anteriormente, como no tenías, pues te las buscabas y te ingeniabas. Te ingeniabas para buscar la información. Exactamente. Y en la actualidad solamente das un íbamos a la biblioteca. Íbamos a la biblioteca de la Alameda, íbamos y consultábamos, oye, que vas a hacer un audiovisual, ¿dónde lo voy a grabar? Ibas a las estaciones de radio, pedías permiso, qué podías hacer.
buscabas. En la actualidad, en la facilidad que tenemos con estos aparatos que sirven son una maravilla. Sin embargo, creo que eso también nos limita al contacto con las personas. Así es. Y en la actualidad, sobre todo las personas que se dedican en los medios de comunicación, es importantísimo la comunicación. Ahora sí que la palabra... Exactamente. Fíjate que ahorita me estaba recordando que yo tuve un maestro aquí en la facultad, el maestro Flavio Galán, quien fue mi maestro. Él nos daba diseño y nos puso en unas vacaciones de Semana Santa a que hiciéramos un muestrario de papeles. Ajá. Y me acuerdo que los 15 días de Semana Santa, una amiga y yo nos fuimos a todas las imprentas de Saltillo a que nos regalaran trocitos de papeles y nos comunicaran el nombre y el gramaje. Entonces, a mí me impresionaba porque era una imprenta y decía, pues escuché, no, pues es opalines, y nada más tocándolo así, yo decía, híjole, ¿cómo saben? Pues precisamente hicimos el catálogo y llegamos aquí con unos catálogos tan bonitos que claro, hubo algún otro compañero que trae las tijeras, regálame un pedacito, pero ahí es donde cuando te llevan a la realidad aprendes mucho. Yo de ese muestrario aprendí los tipos de papeles, que si el papel de seguridad, que el cuché, cuáles te sirven para imprimir, cuáles no te imprimen, qué tiene que ver el gramaje, y es algo que nunca se te olvida. Así es. Entonces, vamos a la segunda pausa, Pati, y seguimos conversando, regresando. No se mueva, estamos aquí con la licenciada Pati Garza en Espacio Vital. Regresamos.